Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, una bendición especial. Hoy el Señor nos regala un nuevo día de vida y le damos gracias por tantas bendiciones que Él nos da en nuestra vida, en nuestra existencia, en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra familia. Por doquier el Señor nos bendice grandemente. Hoy el Evangelio que hemos escuchado es de Marcos y nos habla de la transfiguración del Señor. El domingo anterior hablamos de las tentaciones por las cuales Jesús tuvo que pasar y la invitación a vencer toda clase de tentación que procede del maligno. Y hoy ya viene el relato de la transfiguración del Señor, donde nos invita a transformar nuestra vida, a dejar que el Espíritu Santo de Dios entre a nuestro corazón y Él mismo lo vaya cambiando, lo vaya transformando, para que seamos luz, para que seamos también aquella morada del Espíritu que debe habitar en nuestro corazón, en nuestra vida, y que debemos dar testimonio de Él. Precisamente, a mí me parece que podemos reflexionar en torno a la obediencia y la fe. Hoy los textos bíblicos que el Señor relata, pues la primera lectura tiene que ver con el libro del Génesis, donde el Señor invita a Abraham a salir de su tierra, a dejarlo todo, y luego viene la promesa de Dios. Y en esa promesa de Dios, pues Abraham, el Señor le pide que le sacrifique a su hijo, a su único hijo, a Isaac, y en ese sacrificio, pues Abraham está dispuesto. Es decir, no se reserva a su hijo para sí mismo. Con esto, lo primero, obediencia. Abraham obedece a la palabra de Dios, sale de su tierra. Y segundo, Abraham cree en Dios y por eso se llama el padre de la fe. Cree en la promesa del Señor, cree en la alianza. De hecho, con Abraham se da la primera alianza de Dios con los hombres, de Dios con la humanidad. Y por obediencia de Abraham y también por fe de Abraham, nosotros hemos recibido la gracia de aquel que vino al mundo en obediencia a Dios y de aquel que nos da la fe, que nos comunica la fe para que nosotros aceptemos el plan de salvación que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. Por eso estas dos palabras me parecen tan importantes: obediencia y fe. Si nosotros obedecemos a los proyectos de Dios, si somos obedientes a su palabra, si nosotros la recibimos, la aceptamos, la amamos y creemos en ella, esa misma palabra es la que nos va a dar a nosotros la vida eterna, la salvación. Al estilo de Jesús. Jesús es obediente al Padre y también cree que el Padre no lo abandona, no lo deja solo. Y Jesús nos invita a nosotros para que lo recibamos en nuestra vida, en nuestro corazón, para que lo amemos y así también vayamos a dar testimonio. En este relato de la transfiguración del Señor nos muestra el camino que cada uno de nosotros debe seguir. Primero, escuchar a su Hijo amado, a Jesucristo el enviado, escucharlo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Eso es lo que Dios nos pide. Si queremos ser obedientes, si queremos tener fe, debemos escuchar la voz de Cristo, debemos escuchar la palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón, ponerla en práctica. Nos invita hoy el Señor y así poco a poco nuestra vida se irá transfigurando, se irá transformando, irá dando el resplandor, la blancura de un alma pura, de un alma que se va liberando y despojando de tanta atadura de este mundo que a veces es de pecado, de perdición, de desviarnos de los caminos de mi Dios.
el que es obediente al estilo de Cristo, el que guarda la palabra de Dios en su corazón al estilo de la Virgen María Santísima, al estilo de Abraham, el que obedece al Señor, pues entonces está cumpliendo con su voluntad y así alcanzamos la alegría de la salvación. Y la segunda idea tiene que ver con aquellos personajes que se hacen presentes en la escena de la transfiguración, Moisés y Elías. Moisés representa los, la ley y Elías representa los profetas. Es decir, que ahí está condensada la historia de la salvación, el Antiguo Testamento, y Cristo representa la nueva alianza. Es decir, Cristo representa al Hijo de Dios, el enviado. Por eso Pedro se siente tan a gusto y dice, Señor, qué bueno es estar aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y se olvidaron de ellos mismos. Cuando está diciendo esto Pedro, irrumpe la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Al escuchar la voz de Cristo, entonces el Señor establece morada dentro de nuestro corazón. Es decir, que las palabras de Pedro se cumplen en nosotros. El Señor establece su habitación en nosotros. El Señor ocupa nuestra vida y ahí es donde lo debemos llevar. Y nuestra vida cambia, se transforma, se transfigura, si así lo queremos ver, en imagen de ese Cristo que entrega su vida en la cruz para el perdón y la remisión de nuestros pecados, y también nosotros, al estilo de Cristo, en obediencia, en fe, transfiguramos nuestra vida, nuestra existencia, nuestras palabras y mostramos al Cristo que hay en nosotros mismos. Mostramos la presencia y el rostro liberador y salvador de Cristo con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de proceder. Recibamos al Señor en fe, en obediencia, aceptemos la palabra y pongámosla en práctica. Oremos, hermanos, por aquellos que nos piden oración, los que están enfermos en clínicas, hospitales, los que están tristes, afligidos, los encarcelados, por quienes no oran, por aquellos que están más alejados de mi Dios. La oración hace y tiene la fuerza, la gracia y el poder de tocar el corazón de los más endurecidos, de los más alejados. Dios bendiga tu vida, Dios te conceda el don de la salud. Oremos también por aquellos hermanos nuestros que hoy cumplen un año más de vida, 25 de febrero, sea el Señor quien les colme de gracia y de bendición abundantemente. Feliz cumpleaños para ti. Oramos también por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.